200 toneladas de acero, combustible y carga circulan a toda velocidad por una franja de tierra en algún lugar del fin del mundo. Y en la cola de esta máquina giran los cañones de 2 cañones dobles de 23 milímetros, listos para abrir fuego en cualquier momento. Debajo de las alas hay nodos para colgar bombas aéreas y en la cabina de carga se pueden colocar un tanque o 3 vehículos blindados de combate. No es un avión de ataque ni un bombardero. Se trata de un avión de transporte que se ha construido en mayor número que todos los demás aviones de transporte pesado del mundo juntos. Así es el Il-76, una máquina que, tras más de medio siglo de servicio, sigue sorprendiendo incluso a quienes conocen la aviación desde cero. Para entender de dónde vino este coloso volador, hay que remontarse a la década de 1960, cuando la aviación de transporte atravesaba una violenta revolución en todo el mundo. A lo largo de la década de 1950, se transportaban cargas pesadas en aviones con motores de pistón. Luego vinieron los turbohélices, pero los ingenieros ya estaban mirando los motores a reacción, que prometían niveles completamente nuevos de velocidad y alcance. En la Unión Soviética, el tema interesaba principalmente a dos poderosas instituciones, la aviación de transporte militar y las fuerzas aerotransportadas, que veían en los aviones a reacción una herramienta capaz de trasladar divisiones enteras al otro extremo del continente en unas pocas horas. Además, Aeroflot quería ampliar su red de carga aérea para incluir cargas cada vez más pesadas e inusuales, sirviendo a regiones remotas de Siberia y el Ártico soviético, donde no llegaban ferrocarriles ni carreteras. Las oficinas de diseño de toda la Unión Soviética pusieron sus propuestas sobre la mesa, pero cada vez se enfrentaron a un muro de escepticismo por parte de funcionarios y tomadores de decisiones. El argumento era simple y brutalmente pragmático. Ya hayan 12 medianos en los aeródromos y los An-22 pesados acaban de entrar en servicio, entonces, ¿por qué gastar dinero en otro avión cuando los que tenemos ni siquiera han tenido tiempo de envejecer todavía? Además, en aquella época los motores a reacción todavía despertaban desconfianza, porque su fiabilidad dejaba mucho que desear y los desastres de los aparatos con nueva propulsión aparecían periódicamente en los titulares. Los comandantes, acostumbrados a turbohélices robustos pero lentos, no estaban dispuestos a arriesgar las vidas de sus tripulaciones y carga por el bien de la innovación tecnológica. Los críticos ridiculizaron directamente a los entusiastas, afirmando que el transporte a reacción era un capricho que consumiría el presupuesto y terminaría como decoración de hangar. ¿Por qué construir un nuevo tipo cuando el An-22 puede levantar 60 toneladas y llegar a donde necesita ir, incluso si lo hace más lento? Todo cambió gracias a los estadounidenses, aunque ciertamente no tenían planes para ello. El 17 de diciembre de 1963 despegó de Estados Unidos el C-141 Starlifter, el primer avión de transporte a reacción estratégico del mundo. La máquina Lockheed era rápida, capaz de transportar cargas y de largo alcance, y sobre todo, retiró rápidamente a su predecesor turbohélice C-133. Demostrando efectivamente que la era de los aviones de transporte acababa de llegar. La noticia sobre Starlifter llegó a Moscú como un rayo caído del cielo e inmediatamente cambió la dinámica de todas las discusiones. El argumento de estilo clásico, y ya lo tienen, funcionó mejor que cualquier informe y análisis técnico. De repente, los mismos funcionarios que ayer se habían burlado de la idea exigieron ahora una acción inmediata porque la perspectiva de un retroceso estratégico hacia la OTAN era inaceptable. El 26 de junio de 1966, el Ministerio de Industria de la Aviación encargó oficialmente a la Oficina de Diseño Ilyushin el desarrollo de un concepto para un nuevo avión de transporte pesado con propulsión a chorro. El equipo estaba dirigido por Henryk Novozilov, quien en realidad dirigía la oficina, aunque solo 4 años después asumió formalmente el cargo. Un año y medio después, el 27 de noviembre de 1967, el gobierno soviético tomó la decisión de lanzar un programa de desarrollo completo. Los militares establecieron requisitos que en el papel parecían la lista de deseos de un niño en una juguetería, pero esos juguetes eran tanques, vehículos blindados de transporte de personal y cientos de toneladas de municiones. El avión debía transportar una carga útil de 40 toneladas y recorrer una distancia de 5.000 kilómetros en menos de 6 horas, despegar de pistas cortas y sin pavimentar, operar en las peores condiciones climáticas que se encuentran en Siberia y el Ártico y ser capaz de aterrizar en paracaídas, soldados y equipo pesado desde el aire. Aeroflot añadió sus propios deseos en materia de economía y comodidad,
y las tropas aerotransportadas exigieron que el vehículo pudiera atravesar la línea del frente a bajas altitudes, por debajo del alcance del radar, y realizar operaciones de aterrizaje detrás de la retaguardia enemiga, mientras se defendía. Para los diseñadores, fue el comienzo de varios años de trabajo extremadamente difícil, porque reunir todos estos requisitos en un solo plano parecía una tarea al límite de lo posible. Los militares querían una máquina tan resistente como un tanque. Las fuerzas de aterrizaje necesitaban un avión que fuera maniobrable y capaz de volar a velocidades mínimas, y Aeroflot soñaba con un avión de trabajo económico y fiable. En los meses siguientes se crearon decenas de variantes, cientos de bocetos y miles de páginas de cálculos, cada uno de los cuales estaba un paso más cerca del compromiso, pero aún lejos de ser ideal. La competencia con el proyecto AN-40, que fue desarrollado por el equipo de Antonov como un turbohélice AN-12 ampliado propulsado por 4 motores AI-30, aumentó aún más las apuestas, ya que incluso se propuso agregar 4 motores a reacción a esta máquina para de alguna manera mantenerse al día. Al final, sin embargo, el éxito del American Starlifter eliminó la posibilidad del propulsor AN-40, y el trabajo posterior se centró únicamente en el avión IL-76. Después de innumerables iteraciones, cientos de reuniones con militares, lanchas de desembarco y representantes de Aeroflot, a finales de 1969, la forma de la máquina que hoy conocemos como IL-76 finalmente surgió ante los ingenieros de Ilyushin. Esto fue solo el comienzo del verdadero trabajo, porque sobre el papel el avión parecía prometedor, pero nadie sabía todavía si todas las soluciones revolucionarias incorporadas funcionarían realmente tan bien como los cálculos prometidos. Y hubo tantas soluciones que cada una de ellas merece una historia aparte. El primer y más importante elemento alrededor del cual se construyó todo el avión fue la cabina de carga. Aquí es donde comenzaron los diseñadores y sus dimensiones dictaron la forma de toda la máquina. Al determinar las dimensiones de la bodega, los ingenieros de Ilyushin utilizaron un enfoque inteligente que resultó ser un acierto en las décadas siguientes. En lugar de diseñar la cabina para tipos específicos de equipo militar, que podían cambiar de una década a otra, tomaron como referencia las dimensiones de las plataformas ferroviarias estándar a las que durante mucho tiempo se habían adaptado las dimensiones de la mayoría de las cargas pesadas en toda la Unión Soviética. Gracias a ello, la cabina, de 3,45 metros de ancho, 3,4 metros de alto, 20 metros de largo en el suelo y 24,5 metros de largo incluyendo la rampa, podía albergar prácticamente todo lo que se podía transportar por ferrocarril. Desde contenedores estándar y equipos de construcción hasta camiones y vehículos blindados. El espacio era suficiente para 145 soldados con equipamiento estándar, 126 paracaidistas listos para saltar, 3 vehículos blindados o un conjunto completo de material médico para la evacuación de los heridos. Si fuera necesario, se podría instalar un segundo payub en la cabina, aumentando la capacidad a 225 personas. La cabina en sí era hermética y estaba equipada con un sistema de presión positiva, que proporcionaba temperaturas y presiones comparables a las de los aviones de pasajeros, una gran diferencia con los transportes soviéticos anteriores en los que las tripulaciones y los pasajeros tenían que soportar ruido, frío y vibraciones constantes. El suelo de la cabina está reforzado con titanio y equipado con un sistema de rodillos y fijaciones que permiten un movimiento rápido incluso de las cargas más pesadas. Pero la verdadera revolución fue el sistema de carga. En la parte delantera de la cabina se instalaron un par de potentes cabrestantes y bajo el techo se encontraban rieles sobre los que se movían 4 grúas con una capacidad de elevación de 2,5 toneladas cada una. Inusualmente, estos rieles se extendían más allá del contorno del tronco, llegando hasta el final de la cola, gracias a lo cual los puentes grúa podían extenderse hacia afuera y levantar cargas prácticamente desde debajo del avión. Esto significaba que el IU-76 podía cargarse solo, sin ninguna infraestructura externa, sin grúas de aeropuerto, sin vehículos especializados, dondequiera que aterrizara. La apertura de carga trasera ha sido diseñada con igual ingenio. Para aumentar la distancia al suelo, se levantó la cola del fuselaje y la escotilla se dividió en 4 secciones. La rampa descendió, 2 solapas laterales se abrieron hacia los lados y la sección central se levantó. En el interior había otra partición que herméticamente la cabina durante el vuelo, que en el suelo también llegaba hasta el techo. La rampa era ajustable y podía elevarse en ángulo, lo que solucionaba el problema de las cargas largas que podían golpear el techo al entrar en la cabina.
Todo este sistema significó que la carga y descarga tomó una fracción del tiempo necesario para operar máquinas más antiguas. El aterrizaje aéreo se realizó en 4 corrientes simultáneamente. 2 filas de paracaidistas, sentados en asientos plegables a los lados, saltaron por las puertas laterales en la parte delantera del fuselaje, y otras 2 filas, dispuestas en asientos centrales, saltaron desde la rampa. El avión podría dejar caer varias cargas de hasta 10 toneladas a la vez o un objeto pesado de hasta 21 toneladas. Incluso era posible aterrizar sin paracaídas, dejando caer la carga volando a una altitud de apenas unos metros sobre el suelo, algo que hasta entonces solo practicaban los transportes más pequeños con turbohélice. El chasis del ILA-76 es una historia aparte de ingeniería artesanal. El avión se apoya en 5 patas, cada una de las cuales lleva 4 ruedas dispuestas en fila, lo que hace un total de 20 ruedas. Esta configuración no fue un capricho de los diseñadores, sino una respuesta a la necesidad de operar desde aeródromos sin pavimentar. 20 ruedas dispuestas en un patrón ancho distribuyeron el enorme peso del avión sobre una superficie más grande, evitando que se atascara en terreno blando, barro o arena húmeda. Las patas del tren de aterrizaje principal se colocaron en los carenados exteriores a los lados del fuselaje, para no ocupar espacio en la cabina de carga, lo que le dio a la parte central del avión una forma característica y musculosa. Sin embargo, esto requirió el uso de un mecanismo de retracción y liberación extremadamente complejo, porque después del despegue, las patas tenían que girar 90 grados y solo entonces deslizarse hacia los huecos desde abajo. Una solución similar, aunque de forma aún más compleja, se utilizó únicamente en el gigante estadounidense Z-5 Galaxy. El ala del IL-76 estaba situada encima del fuselaje, lo que aportaba 2 ventajas. No interfirió con el volumen de la cabina de carga y le dio al avión una silueta jorobada característica. La luz era de 50 metros y medio y la superficie de apoyo alcanzaba los 300 metros cuadrados. Lo que realmente hizo que esta vela destacara de la competencia fue su enorme mecanización. Grandes ranuras en el borde de ataque, flaps de 3 ranuras en el borde de salida, interceptores, frenos de aire y alerones clásicos crearon un conjunto que incluso hizo que la mecanización del gigante AN-124 pareciera más modesta. Todo este arsenal de trucos aerodinámicos le dio al avión la capacidad de volar a velocidades sorprendentemente bajas, lo cual fue fundamental tanto durante el aterrizaje como durante el despegue y aterrizaje en pistas cortas. La elección del motor supuso un hito en el desarrollo de la máquina. El candidato obvio, el motor NK8 utilizado en los Tupolev 154 e IL-62, fue rechazado debido a su excesivo consumo de combustible. Una alternativa, que puede parecer sorprendente, fue el motor DEF-30 del pequeño Tupolev 134, a partir del cual se creó una unidad completamente nueva, denominada DEF-30KP. Aunque el nombre sugiere una relación, en realidad poco queda del original, aparte del concepto general y algunas soluciones de diseño. El nuevo motor aumentó significativamente la eficiencia y el ahorro de combustible, y su empuje alcanzó las 12.000 kg de fuerza. 4 de estas unidades suspendidas bajo las alas dieron al IL-76 una relación empuje-peso con la que otros transportes de esta clase solo podían soñar. La cabina de tripulación del ILA-76 es una estructura de 2 niveles que podría ser objeto de un estudio independiente. En el nivel inferior, en el morro del fuselaje, se encuentra la estación del navegador, rodeada por un amplio acristalamiento que ofrece una vista panorámica del mundo debajo y delante del avión, y le da al avión una apariencia sonriente y característica desde el exterior. A primera vista, esto parece innecesario, porque el navegante podía sentarse en la cabina principal junto a los pilotos, como se hacía en la mayoría de los transportes occidentales. Pero el ejército soviético pensaba en términos de una guerra en la que los dispositivos electrónicos podrían verse bloqueados, los radares cegados y los sistemas de navegación destruidos por el pulso electromagnético de una explosión nuclear. En tales condiciones, el navegante con un campo de visión perfecto y un mapa en su regazo se convirtió en la última línea de defensa contra la desorientación de la tripulación. Junto al puesto del navegante hay una puerta que conduce a las instalaciones sanitarias centrales y un paso al nivel superior, donde se encuentra una pequeña habitación. Zona de descanso y cabina principal con asientos para el comandante, copiloto, ingeniero de vuelo y operador de radio. Los cristales de la cabina del piloto fueron diseñados al estilo de la familia Ilyushin,
divididos en numerosas secciones, al igual que en el pasajero y la 62. Mención aparte merece el sistema de control, porque los ingenieros lo construyeron pensando no tanto en el funcionamiento diario, sino en situaciones en las que el avión volará con agujeros en el fuselaje y sistemas dañados. Los accionamientos hidráulicos autónomos, la capacidad de cambiar entre amplificadores y control manual y la transmisión de control mecánico duplicada, debían garantizar que incluso una máquina gravemente dañada llegara a la base. En el piso inferior, en la cabina de carga, se encuentra un técnico de equipos de aterrizaje que supervisa las operaciones de carga y descarga. Y en la misma cola del fuselaje, detrás de la bodega de carga, hay otra cabina que nadie esperaría que existiera en un transporte. Puesto de artillero a bordo con 2 cañones GS de 23 mm de doble cañón, guiados por un sistema de radar. Se proporcionaron nodos debajo de las alas para colgar bombas, 2 en cada ala, fuera de los motores. Un soldado de asalto del tamaño de un Airbus. Parece una broma, pero en el contexto de las operaciones de aterrizaje planificadas detrás de las líneas enemigas, donde el avión tendría que atravesar las defensas antiaéreas y posiblemente apoyar con fuego a la fuerza de aterrizaje lanzada, tal armamento tenía su profunda justificación. El sistema de combustible también recibió una solución que se encuentra en aviones de combate en lugar de aviones de transporte. Un generador de gases de escape especial inyecta gas inerte en los tanques de combustible, desplazando el oxígeno para evitar una explosión en caso de ser alcanzado por un misil. Los 12 tanques de combustible integrales están divididos en 4 grupos independientes, uno para cada motor, con un sistema mutuo de suministro de energía de emergencia. La unidad de potencia auxiliar, utilizada para arrancar los motores y sistemas de potencia en tierra sin fuentes externas, estaba ubicada en el carenado del tren de aterrizaje en el lado izquierdo del fuselaje. Se trataba de un bloque TAC-6A, cuyas variantes se pueden encontrar en la mitad de los aviones y helicópteros soviéticos y rusos, desde el gigantesco Mi-26 hasta el estratégico Tu-160. El 25 de marzo de 1971 todo este arsenal tecnológico finalmente despegó. El prototipo con número de matrícula CCCP-86712 despegó del aeropuerto central de Frunze, el famoso Chichinka, situado casi en el centro de Moscú. Con un suministro mínimo de combustible, tras un recorrido de despegue de solo 685 metros, la máquina pilotada por Eduard Kuznetsov despegó, rodeó el Kremlin y aterrizó en el aeropuerto Ramenskoye de Zhukovsky, cerca de Moscú, donde comenzaron nuevas pruebas. 2 meses más tarde, en mayo del mismo año, el avión apareció en el 29º Salón Aeronáutico de Le Bourget, cerca de París, donde la delegación soviética trajo una auténtica armada de estrenos, entre ellos el supersónico Tu-144 y el gigantesco helicóptero Mi-12. Al otro lado del campo se encontraban el Concorde, el DC-10L-1011 estadounidense y el colosal C-5 Galaxy. En el contexto de todas estas estrellas, el Iu-76 puede que no haya causado la mayor impresión visual, pero los expertos inmediatamente vieron en él una máquina que cambiaría el equilibrio de poder en la aviación de transporte estratégico. Para ello le pusieron el nombre en clave Candid, que en inglés significa honesto o abierto. Aunque la sinceridad de las intenciones soviéticas con respecto a este avión era muy cuestionable, porque en las salas de exposición aérea se presentaba sistemáticamente como un transporte civil de Aeroflot, cuando en realidad casi todos los primeros ejemplares fueron directamente a unidades militares. En 1973, el primer avión de producción salió de la planta de aviación de Chkalov en Tashkent, Uzbekistán, y en octubre del mismo año voló el segundo avión de producción, que también fue el primer avión con equipo de aterrizaje completo y una posición de artillero en la cubierta trasera. A principios de 1974, la producción comenzó a toda velocidad y en junio se entregaron los primeros aviones a la Fuerza Aérea, que los envió a la Tercera División de Aviación de Transporte en Vitebsk. En julio de 1975, un avión de preserie estableció 25 nuevos récords mundiales en solo 4 vuelos de prueba, 24 de los cuales fueron ratificados oficialmente por la Federación Aeronáutica Internacional. El más importante de ellos es levantar una carga de más de 70 toneladas a una altura de casi 12.000 metros y alcanzar una velocidad media de 857 km por hora. Vía cerrada de 1000 km con una carga de 55 toneladas. Para un vehículo de transporte, estas eran cifras de otro mundo. Sin embargo, el rendimiento del despegue y aterrizaje fue impresionante.
Toda la diversión con la mecanización de las alas, los motores y los frenos valió la pena. La velocidad mínima de vuelo del Coloso de 157 toneladas era de solo 210 kilómetros por hora. De 1,5 a 2 kilómetros de pista eran suficientes para el despegue y menos de 1 kilómetro para el aterrizaje. Pero con el uso de inversores de empuje esta distancia se redujo a 450 metros. A modo de comparación, el Tupolev 134, que era 3 veces más ligero, necesitaba una pista más larga. Se han cumplido plenamente los requisitos para los aeródromos terrestres. Si la zona no fuera pantanosa, boscosa o plagada de barrancos, la IL-76 podría funcionar allí. Pero esta versatilidad tuvo un precio. La estructura reforzada, la amplia mecanización, el enorme chasis y una gran cantidad de equipamiento adicional aumentaron el peso en vacío del avión a 88 toneladas. En comparación, su homólogo estadounidense C-141 pesaba solo 65 toneladas vacío. Como resultado, la capacidad de elevación al principio resultó ser menor de lo esperado, ya que era de unas 28 toneladas en lugar de las 40 previstas. Pero los ingenieros prometieron una mejora rápida. En abril de 1976, el IL-76 fue adoptado oficialmente y deleitó a todos los que tuvieron contacto con él. Los diseñadores inmediatamente comenzaron a eliminar las deficiencias. Apenas 2 años después, apareció el IL-76M con una estructura reforzada y tanques de combustible agrandados, cuyo peso máximo al despegue aumentó a 170 toneladas, y la capacidad de elevación finalmente superó la barrera de las 40 toneladas. En 1981 se dio un paso más con la versión MD, es decir, de largo alcance. El peso de despegue aumentó a 190 toneladas. La carga útil máxima aumentó a 48 toneladas y la autonomía con carga completa alcanzó los 4.200 kilómetros, mientras que con una carga de 20 toneladas, el avión podía volar 7.200 kilómetros. Los motores se sometieron a mejoras que mejoraron su confiabilidad y rendimiento en condiciones de calor y en aeródromos de gran altitud. La aviación de transporte jugó un papel clave en la estrategia de guerra frontal en Europa, por lo que la mayor parte de la flota tenía su base en las regiones occidentales de la Unión Soviética. En 1980, se produjeron unos 150 aviones, en 1985 casi 300 y, a principios de los años 1990, más de 450. Se trataba de cifras sin precedentes para el transporte militar pesado. La producción del C-141 estadounidense terminó en 285 unidades, y el C-17, que apareció recién en la década de 1990, nunca superó las 279 unidades. La prueba de combate se realizó en Afganistán y el IL-76 la pasó con gran éxito. Entre 1979 y 1991, la Fuerza Aérea Soviética realizó 14.700 vuelos con estas máquinas, transportando 786.200 soldados y 315.800 toneladas de carga. El IL-76 transportó el 89% de todas las tropas y el 74% de las mercancías entregadas por vía aérea. Los guerrilleros afganos no podían alcanzar los aviones que volaban alto, por lo que los atacaban durante el despegue y el aterrizaje con misiles Stinger y ametralladoras de gran calibre. En respuesta, los pilotos soviéticos desarrollaron una maniobra llamada puesta de sol afgana, en la que el avión de 200 toneladas se acercaría al aeropuerto a gran altura y luego entraría en una pronunciada caída en espiral, descendiendo rápidamente y nivelándose justo por encima de la pista. Los helicópteros MiG-24 escoltaron a los transportes durante estas maniobras, lanzando trampas térmicas e incluso interponiéndose en el camino de un misil entrante para proteger el avión, lleno de personas y equipos. A pesar del fuego constante, los duraderos fuselajes del IL resistieron los impactos y regresaron a la base, logrando una tasa de pérdidas sorprendentemente baja durante todo el conflicto. Durante años, en el Salón Aeronáutico Internacional, el IU-76 se presentó solo como un avión de carga civil de Aeroflot, lo cual fue una cierta ironía, porque en los primeros años de producción, casi todas las unidades fueron para unidades militares, y las aerolíneas recibieron solo aviones individuales, en una versión desarmada, pero por lo demás idéntica a la militar. Los vehículos civiles completos aparecieron solo en las versiones T y TD, que Aeroflot comenzó a explotar a gran escala a finales de los años 1970. Y aquí se reveló otra razón por la que se construyeron tantos IU-76 en cantidades tan increíbles.
El concepto soviético de transporte aéreo era fundamentalmente diferente del occidental. Las aerolíneas occidentales transportaron carga en versiones de carga de aviones de pasajeros, estandarizando sus flotas y reduciendo costos. Por eso, por ejemplo, los transportes militares estadounidenses casi no tenían versiones civiles, porque nadie los necesitaba. Mientras que en las condiciones de una economía planificada, el sinvergüenza distribuía los roles. Los pasajeros viajaban en sus propios aviones y las mercancías volaban solas. De ahí la enorme demanda de versiones civiles de transportes militares, y el Iu-76 resultó ser más rentable que todos los competidores soviéticos, considerando su tamaño y sustentación. A finales de los años 80, la flota civil de estos aparatos ascendía a unas 100, de las que se incluyen más de 120 aviones exportados a varios países del mundo. La plataforma resultó ser extremadamente universal y ha sufrido decenas de modificaciones especiales, cada una de las cuales merecería una historia aparte. Entre ellas se incluían versiones árticas adaptadas para operaciones en condiciones de frío extremo. Aviones de extinción de incendios capaces de arrojar 44 toneladas de agente extintor desde los depósitos instalados en la bodega. Hospitales voladores marcados como bisturí. Laboratorios de investigación. Simuladores de ingravidez para cosmonautas que realizan vuelos parabólicos en una ciudad estrella. Aviones de interferencia radioelectrónica, máquinas de recogida de telemetría marcadas como Il-976. Puestos de mando aéreo Il-82. Aviones cisterna Il-78, capaces de repostar combustible en vuelo. Aviones de alerta temprana A-50 con un distintivo disco de radar sobre el fuselaje, e incluso laboratorios de láser voladores A-60 que prueban armas de energía de nueva generación. En 1990, el Il-76 se enfrentó a la prueba más difícil de su historia, el colapso de la Unión Soviética. La principal planta de producción en Tashkent se encontró de repente en el Uzbekistán independiente. Las cadenas de suministro quedaron destruidas y los profesionales cualificados empezaron a marcharse. El ritmo de producción, que en su punto máximo alcanzaba las 65 máquinas al año, en 1992 bajó a 49, a 96, a solo 6. Después de lo cual la fábrica prácticamente quedó paralizada. Ensamblando los aviones individualmente a partir de piezas previamente preparadas. En total, la planta de Tashkent produjo 944 aviones antes de que la producción se detuviera por completo. Sin embargo, la enorme maquinaria existente y el potencial aún no aprovechado de la estructura no permitieron retirar el Il-76. 20 de diciembre de 2006. El gobierno ruso decidió reanudar la producción en su propio territorio en la planta de Aviastar en Ulyanovsk, donde anteriormente se fabricaban los transportes superpesados AN-124. La nueva versión recibió la denominación Il-76MD-90 y aunque conservaba las dimensiones exteriores de su predecesor, por dentro era prácticamente un avión nuevo. El ala fue rediseñada utilizando paneles longitudinales indivisos, lo que la hace casi 3 toneladas más liviana y al mismo tiempo más duradera. Los nuevos motores PS90-76 desarrollaron un empuje de 14.500 kilogramos de fuerza, 2.500 más que las unidades anteriores, al tiempo que redujeron el consumo de combustible en un 12% y cumplieron con los estándares internacionales de ruido. El peso máximo de despegue aumentó a 210 toneladas, la carga útil máxima a 60 toneladas y la autonomía con 52 toneladas a bordo alcanzó los 5.000 kilómetros. A lo largo de toda la historia del proyecto, se han producido más de 950 aviones y la marca de las 1000 unidades se acerca inexorablemente. 55 años después de su primer vuelo desde Moscú, el Il-76 todavía despega, aterriza en pistas de tierra, deja caer lanchas de desembarco y transporta cargas que ninguna otra máquina puede transportar. Pocos diseñadores en la historia de la aviación lograron crear un avión que sobreviviera al colapso del imperio, para el que fue creado y emergiera más fuerte que nunca. Si esta historia te hizo sentir admiración por esta increíble máquina, deja tu pulgar hacia arriba y escribe en un comentario cuál de las modificaciones del Il-76 te impresionó más. Y si aún no sigues este canal, haz clic en suscribirte para no perderte más historias sobre máquinas que han cambiado la faz del mundo.